Saludo con mucho gusto a nuestro hermanito, a nuestro maestro, décadas en el periodismo, corresponsal de guerra, corresponsal mexicano en diferentes partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos, fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos y orgullosamente miembro de esta familia sin censura, el querido Jaime Hernández. Mi querido Jaime, pues el presidente desde la mañanera exhibiendo a los hipócritas, aunque la realidad los está desnudando solitos. Mi querido Jaime, ¿cómo estás? Muy buenos días, querido Vicente, un placer verte y saludarte. Pues sí, fíjate que me resultó fascinante la forma en que el presidente expuso, o mejor dicho, pespunteó, desmenuzó la forma en que el reporte en materia de derechos humanos ha presentado este año el Departamento de Estado. Y hay una parte muy interesante, porque se ve que el presidente sí está informado, en la que el presidente se burla de cómo, por ejemplo, organizaciones como Animal Político se convierten en fuente, en referente de estos reportes. Y esto es fascinante, te voy a decir por qué. Ayer mismo, Vedant Patel, el portavoz del Departamento de Estado, fue cuestionado por el corresponsal de Reforma, porque evidentemente el corresponsal de Reforma seguramente de México le dieron la instrucción de irse corriendo al Departamento de Estado, porque en la mañanera de ayer el presidente dijo que lo que estaba haciendo Estados Unidos o el Departamento de Estado es el violar el derecho internacional al inmiscuirse en los asuntos de otras naciones. Bueno, el reportero José Díaz Briceño le pregunta a Vedant Patel que qué opinaba de esta descalificación del presidente de México, y Vedant Patel contestó de una forma que yo la verdad francamente no me lo esperaba. Fue fascinante porque Vedant Patel le dijo al corresponsal de Reforma, dice, mire usted, el reporte anual en materia de derechos humanos no es una valoración del gobierno de Estados Unidos. Primera aseveración interesante, dice, no es una valoración del gobierno de Estados Unidos. Entonces te quedas, pues entonces, ¿quién coño está haciendo esa valoración? Dice, lo que hacemos con estos reportes es que nosotros recibimos información de organizaciones, ONGs, medios de comunicación, asociaciones, personalidades, y claro, tú revisas el informe en materia de derechos humanos, ¿y quiénes son sus fuentes? ¿Cómo se llama esta página de este Marco Levario? Que artículo 23 o... No, Marco Levario es revista, etcétera. Ese. Y que tiene esta organización, artículo 19. Hay otra organización que se llama artículo 19. Artículo 19, sí. Exacto. Entonces, cita artículo 19, citan Animal Político, citan el caso específico de Aide, de Reina Aide, a quien presentan como una periodista maltratada por el presidente. Entonces, fíjate lo interesante del caso. Dice, nosotros no es nuestra valoración, es la valoración de organizaciones, de medios de comunicación mexicanos o que están en México, ONGs como Mexicanos contra la Corrupción, Animal Político, artículo 19, y ellos son los que nos nutren de esa información y nosotros lo plasmamos en el reporte. Es decir, que de esta manera el portavoz del Departamento de Estado dice, bueno, este es un reporte, sí, avalado por nosotros, pero la fuente no somos nosotros, son las organizaciones ONGs, todo este rollo. Con esto, ¿qué es lo que hace el Departamento de Estado? Yo me acuerdo muchísimo, y seguramente tú también, querido Vicente, de esta canción que cantaban mucho Pedro Infante, que decía, si te vienen a contar cositas malas, anda todos a volar, diles que yo no fui. Es decir, es lo que está diciendo Estados Unidos, yo no fui. Tú tienes cara de piruli, AMLO, pero yo te lo juro que yo no fui. Yo no fui, fueron las ONGs. A mí no me acuses, claro. El reporte planteado así, ¿qué es lo que le conviene a Estados Unidos? Dice, no, señor presidente, con todo respeto, son información que nos nutrimos, pero son de organizaciones mexicanas. Está el caso de Reina Aide, que es una periodista que se ha dicho maltratada, discriminada, la han vetado, la han castigado. Está el caso de la señora Norma Piña, y así, ¿me entiendes? Entonces, cuando uno revisa este reporte, te quedas,
Bueno, qué rollo, qué forma tan fácil del Departamento de Estado de desengancharse de un pleito directo con el presidente, porque decir, yo te lo dije que yo no fui, ¿eh? Tú sí, efectivamente, yo digo que tienes cara de pirulí, pero no lo dije yo, lo dijo estas ONGs, ¿me entiendes? Y entonces, claro, estos reportes, ¿por qué dejan que el contenido de estas ONGs quede plasmado? Porque es lo que más le conviene a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque después tienen manga ancha para practicar este injerencismo a través de la violación, presunta violación de derechos humanos, y tú sabes lo que dijo el presidente. Estos reportes, Vicente, tú lo sabes muy bien, le permiten al Senado de Estados Unidos incluir en la lista negra determinados países, vetar ayuda a países. Por ejemplo, el presidente se quejaba hoy de que Estados Unidos ha aprobado, fíjate, aprobó apenas ayer 95 mil millones de dólares. Una barbaridad, 95 mil millones de dólares, 60 mil para ayuda militar a Ucrania, casi 20 mil para Israel, para que siga con el genocidio en Gaza y Cisjordania, y oh sorpresa, de repente de ese paquete se cae la ayuda a la frontera, se cayó, y en lugar de eso pusieron ayuda para Taiwán. ¿Qué coño tiene que ver Taiwán con la seguridad estratégica de Estados Unidos en todo el hemisferio? Claro, aquí de lo que se trata es mandarle una inyección de dinero a Taiwán por más de 8 mil millones de dólares. ¿Para qué? Para buscarle las cosquillas a China, ¿no? Entonces, te das cuenta que las prioridades de Estados Unidos van por otro lado. Su última preocupación es México y el resto del hemisferio. Y este reporte le permite zafarse a Estados Unidos y dice, no, pues es que ustedes no se han portado muy bien, señor presidente. Han castigado muchísimo a la pobrecita Reina Aide, la tienen muy maltratada, discriminada. Nos lo dicen organizaciones como Artículo 19. Animal Político ya se chivó con nosotros y dice que usted se mete muchísimo y usted propicia esta campaña de odio contra Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, yo creo que qué bueno que el presidente desnudó hoy al Departamento de Estado. Qué bueno que el presidente estableció este agravio comparativo, porque Estados Unidos, mientras se pone como primo inter pares para juzgar al resto del mundo, no acepta que nadie le critique por la ayuda que está suministrando a Israel, por las protestas que ayer mismo se han extendido por todo el país y que nadie puede criticar a Estados Unidos. A mí me gustaría muy mucho, Vicente, que en el próximo reporte, en el 2024, en el reporte de derechos humanos, quede consignado esta violencia, esta represión de fuerzas policiales contra medios de comunicación, contra estudiantes. Yo no recuerdo una movilización tan intensa, tan extendida desde la época de la guerra de Vietnam. Entonces, yo creo que esto es interesante y el problema aquí es que medios de comunicación como Reforma, como el Universal, en lugar de explicarte las cosas como te las explica el presidente o lo estamos analizando hoy aquí, dicen, Estados Unidos dice que se violan los derechos humanos, critica al presidente por su actitud contra Norma Piña. Y dice, bueno, pues así, con esa carga tan reduccionista, pues qué fácil, ¿no? Pero por fortuna tenemos un presidente, que se ha convertido en un experto en desbaratar fake news o desbaratar o explicar detenidamente y con contexto, sobre todo con contexto, las informaciones que de forma torticera, que de forma tramposa, publican medios como el Universal, el Reforma, TV Azteca, que últimamente TV Azteca sobre todo es un asco, un verdadero asco. Por cierto, te iba a decir que mejor no te lo digo, hermano. Dímelo. Ahora me dices o me dejas como estaba. Que ya no les andes enseñando las nachas, por favor, a la gente de TV Azteca. Fíjate nada más, ¿a qué se reduce la argumentación del señor Ricardo Salinas y el Irving Chillón de que no, que le enseñan las nalgas, de que quién sabe? Dice, por Dios, estamos hablando de un tipo que tiene la concesión de un canal de televisión.
¿no? De verdad que esto es obsceno, pero lo que sí creo es que es desmedido, es desproporcionada, que todo ese poder se ensañe contra un periodista como Vicente Serrano. Pero ¿sabes qué te digo, hermano? Eso quiere decir que les está jodiendo mucho todo lo que les estás diciendo. Ya no seas tan maloso, por favor, ya no seas tan maloso. Oye, ¿sabes